Gloria al Señor. Dice la palabra, ¿está conmigo ahí? Cuando ustedes me indican, hermanitos amados. Pero antes quiero pedirle, por favor, que saludemos por medio de una ofrenda de palmas, por favor, a quienes están en sintonía a través de Facebook Live. Demos una ofrenda de palmas para que los hermanos se identifiquen. Gloria a Dios. Hay varias personas, hermanos. Hay también discípulos en los Estados Unidos, ¿verdad?, que siguen la transmisión. Tenemos varios discípulos allá y les enviamos un saludo fraternal a los hermanos en Cristo que son parte de ese ministerio, pero que están en el extranjero. Los bendecimos en nombre del Señor y pedimos que sean resguardados allá donde se encuentran y que haya provisión abundante también para su vida. Amén, hermanitos amados. Habacuc 3:2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. En el primer servicio mencionaba que la palabra de Dios es elemento importante para poder producir un avivamiento. ¿Qué se aviva en nosotros? Y les decía que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti y que recibiste a través de la imposición de mis manos, dice Pablo. Mire la importancia que tiene cuando uno impone manos sobre una persona. Es un acto en el que se transmite bendición, hermanos, porque Dios ha usado a sus ministros para ser agentes de bendición. Por eso mencionaba la importancia que tiene el discernir la palabra que pone. Y esto lo tengo que explicar porque si no da la impresión que fuera arrogancia. Y quiero aclarar esto, ¿verdad? Yo les decía que hay que distinguir entre la palabra de un pastor y la palabra de una oveja. Y no lo digo con arrogancia, sino que en el original, en el griego, hay terminologías. Por ejemplo, cuando se habla de didasco, se habla de una enseñanza de autoridad, que es la que Dios da a través de los ministros. Pero también hay otros términos, como el término didascalo, que habla de una enseñanza que no es tan autoritaria como la de un ministro primario, pero es una enseñanza. Y está también el término didascalía, que habla de una enseñanza devocional. Por ejemplo, cuando Pablo habla con relación a la mujer y dice así tajantemente: no permito que la mujer enseñe en la iglesia. Y muchos han tomado el versículo literal y no permiten que la mujer pueda dar una enseñanza. No se refiere a eso. Cuando se analizan las terminologías originales, Pablo dice: no permito que la mujer didascalo, que la mujer enseñe con autoridad. ¿Sí? No lo permite Pablo. Está mal cuando una mujer enseña con autoridad, pero no está diciendo que la mujer no puede enseñar. La mujer tal vez no puede didascalo, pero sí puede didascalía. Sí puede dar una enseñanza devocional, sí puede compartir una palabra. ¿Me explico, hermanos? Lo que sí no procede es la autoridad. Como a veces escucha uno predicadoras, ¿verdad? Sobre todo si son, bueno, del lugar que sea, ¿verdad? Pero enseñan con autoridad. Y esos hombres haraganes que no buscan a Dios. No, eso no lo permite la Biblia. Eso sí está fuera de lugar. Puede enseñar la mujer bajo sombra de cobertura, como Débora, que juzgaba a Israel bajo la sombra de una palmera. Eso es figura de la autoridad. Entonces no está diciendo Pablo que la mujer no puede enseñar. Por supuesto, nosotros tenemos hermanas acá que enseñan, señoritas que predican y predican excelente, por cierto. Pero hay diferencia en la enseñanza de un ministerio primario en ese sentido, en el sentido de autoridad. Aclaro eso, que si no se puede malinterpretar, ¿verdad? Y pueden pensar que es arrogancia. Pero eso lo dice la Biblia, yo por eso lo enseño sin ningún empacho, porque Dios ha dado autoridad a sus ministros. El Señor los ha envuelto con una gloria potestativa, se llama eso. Le decía al primer grupo de la mañana que nosotros humanamente somos iguales. Yo soy igual, usted soy humano, con las mismas debilidades de todos los humanos, pero Dios ha puesto una gloria potestativa en mí como siervo de Dios. Y eso sí es diferente, porque es lo que nos hace distintos, ¿verdad? De ministros y pueblo, ministros y ovejas, porque Dios ha puesto gloria potestativa sobre los ministros y por eso hay que discernir
los niveles de enseñanza, a eso me refiero, no me refiero a otra cosa. Todos enseñan palabra, ¿verdad? Y Dios usa mucha gente para la predicación, pero en sentido de ministerio primario sí hay diferencia. ¿Está claro eso, hermanitos? No escucho, ¿está claro? Ah, bueno. Entonces ahora sí continuemos, pues. Dice Habacuc: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. El efecto que debe provocar la palabra revelada tiene que ser el temor reverencial. Luego dice el profeta: aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Qué hay que avivar, hermanos? La palabra. Cuando le dice el apóstol Pablo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, se refiere a la palabra. Cuando el salmista en el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra, está utilizando una raíz hebrea que lo que significa es fuego brillante. Fuego brillante. Pero por cuestión de lógica, ¿verdad? El traductor dijo: no vamos a poner fuego brillante es a mis pies tu palabra, aunque eso es lo que se debió traducir literalmente. Mejor pensaron en lámpara, ¿verdad?, para que ilumine, pero la realidad es que es un fuego refulgente la palabra, y eso es lo que se tiene que avivar. De ahí la necesidad de estar ministrando palabra. De ahí la urgencia que los ministros primarios estemos ocupados en la palabra del Señor. El llamado por excelencia que Dios nos ha hecho es a estar internados en la palabra, a meternos en la escritura, hermanos, a estar de lleno, a estar meditando, a estar estudiando, a estar analizando, a buscarle el norte, el sur, el este y el oeste al texto bíblico, para que al momento de enseñar entreguemos una palabra con responsabilidad, y que esa palabra pueda provocar el avivamiento en medio de los tiempos, y que en medio de la ira el Señor se acuerde de su misericordia, porque ese es el avivamiento. Avivamiento no es el estereotipo que tenemos en mente de ver a un pueblo que danza, que grita. Esas son reacciones anímicas que pueden ser genuinas, que pueden ser verdaderas. Yo no discuto eso. Puede el Señor genuinamente mover a un pueblo y que el pueblo dance y grite y que haga fiesta, amén. Pero el avivamiento que menciona la palabra tiene que ver con un avivamiento interno, con un trabajo del Espíritu que nos va a impactar en el corazón, y que cuando tengamos esa vida abundante ministrada por la palabra, podamos entonces ver los efectos positivos que trae un avivamiento. Necesitamos un avivamiento como el que ocurrió, mencionaba hoy, en los días de Josías, rey de Israel. Josías reinó en el siglo VII antes de Cristo. Gobernó Josías. Su nombre significa a quien Jehová sana. Y esto me puso mucho en qué pensar. A quien Jehová sana. Porque para que haya avivamiento, hermanos, primero tiene que haber un proceso de sanidad interior. No podemos generar avivamiento si el alma está atrofiada. No podemos generar un avivamiento si tenemos conflictos internos. Primero tenemos que ser restaurados. Primero tenemos que ser sanados en nuestro interior para comenzar a generar ese avivamiento que Dios desea para su pueblo. También significa el nombre de Josías: el Señor sostiene. Y esto me hace pensar en la dependencia que debemos tener del Señor. Que Él sea nuestro todo. Amén. Que Él sea el todo de nuestra existencia. Aquel que sabe que Dios es todo es alguien que está en avivamiento. Pero solo con ese detalle ya uno comienza a pensar qué tanto ha impactado el Espíritu Santo en nuestro corazón para ser dependientes de Dios. Hermanos, si alcanzáramos ese nivel de dependencia, estaríamos en una dimensión distinta. Eso nos elevaría al monte del Señor, decíamos hoy. No solo habitaríamos en el tabernáculo del Señor, sino que moraríamos en su monte santo, que no es un lugar geográfico, sino que es una dimensión espiritual a la cual la iglesia tiene que ser elevada. Este varoncito Josías, un rey de 8 años, aunque el 8 tiene un significado tremendo, ¿verdad? Es figura de un nuevo comienzo. Y decía hoy que destaca también la buena enseñanza que Josías recibió de su madre, porque lo supo formar.
le entregó una palabra que produjo temor. Y cuando aquel pequeño estuvo sentado en el trono, en lo primero que pensó fue en derribar los falsos dioses que había acuñado el pueblo de Israel. Mire cómo un niño puede producir tan grande avivamiento. Un niño de 8 años, ¿quién le tendría confianza a un pequeñito de esa edad para gobernar a un pueblo? Pero dice que hizo lo recto delante del Señor, porque había sido sanada su alma, porque había aprendido a depender del Señor. Y por eso Josías fue, sin lugar a dudas, el reformador más grande de los reyes de Judá. Yo puedo decirlo así, el reformador más grande de los reyes de Judá, porque hubo un tremendo avivamiento en el tiempo de su reinado. Él permitió que el pueblo volviera al pacto con el Señor. Ese es el significado de avivamiento, ser traído de regreso. Eso significa levantarse después de caer, ser restaurado a su vigor o actividad, retornar a la vida de una etapa de inconsciencia. O también avivamiento es un movimiento de fe por medio de la predicación fervorosa del evangelio en reuniones públicas. Dice que estar avivado es renacer, resucitar, refrescar, levantarse, recuperarse. Pero esto no viene por arte de magia, ni viene por métodos humanos. Tiene que ser bajo la revelación, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y parte fundamental, hermanos, es regresar al principio de la palabra, para que entonces veamos un cambio y una marcada diferencia en nuestros hechos, en nuestras conductas, en nuestras actitudes, porque el avivamiento tiene que comenzar de forma individual. Yo soy muy reacio, soy muy escéptico a los avivamientos colectivos, porque son temporales. Tengo 33 años en el evangelio, hermanos, y he visto avivamientos como usted no tiene idea. He visto muchos, pero tristemente los he visto desvanecerse también. Como suele decirse en el argot popular, han sido llamarada de tusa nada más, porque el avivamiento tiene que empezar de forma individual y tiene que ser progresivo, tiene que ser constante. Tenemos que aprender a valorar la palabra para que ésta nos vaya transformando. Yo sigo creyendo, hermanitos amados, en el poder de transformación que hay en la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios cambia? ¿No dice la escritura misma, pues? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Eso es categórico. El que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas están pasando, y aquí todas son hechas nuevas. Ese es el poder mutante de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué no hay cambio, pastor? Bueno, hay que hacerse algunas preguntas. ¿Estamos expuestos a la verdadera palabra? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿estamos respondiendo a los requerimientos que la palabra nos da? Mire, este niño Josías marcó la diferencia. Fue alguien distinto. Dice en Segunda Reyes 22, por favor acompáñeme ahí, se queda en esa cita, por favor. Segundo libro de los Reyes, capítulo 22. Versículos del 1 al 7. Segundo libro de los Reyes, capítulo 22, versículos del 1 en adelante. ¿Estamos ahí, hermanitos? Dice la palabra: cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años. Eso quedó escrito para que tomemos entendimiento. Mira el trabajo de esa madre. Y reinó en Jerusalén 31 años, dice. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Mire, hermano, dice que anduvo en todo el camino de David su padre. Díganme ustedes, ayúdenme a predicar esta mañana, ¿cómo hizo este niño de 8 años para conocer todo el camino de su padre? Si tenía 8 años. Anduvo en todo el camino de David. ¿Cuántos creen que eso es verdad? Ahora mi pregunta es, ¿cómo hizo un niño de 8 años para conocer todo el camino de David su padre?
¿Ah? Porque alguien le explicó. ¿Quién cree usted que fue? ¿Quién le explicó? Su madre. ¿Cómo se llamaba la madre de Josías? Gedida. Las mujeres, las madres tienen que ser como Gedida, porque ahora hay mujeres que son pero jodidas, ¿verdad? Hay que ser como esta mujer sabia, que supo engendrar al pequeño Josías y le hablaba de David y le decía: tu padre fue un hombre temeroso de Dios, él era un adorador, él estaba detrás de la majada con su arpa y cantaba al Señor y decía que él era su pastor, que nada le haría falta. Tu padre fue un hombre valiente que mató gigantes, y le explicó todo lo que David hacía. Pero tenía algo especial tu padre, le decía a Gedida, que era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que amaba a Dios. Y el niño asimilando y captando todo. Y por eso, cuando tuvo la oportunidad de estar en un puesto de eminencia, él comenzó a practicar lo que le había sido enseñado por su madre. Y entonces dice el versículo 2 de segundo libro de los Reyes 22: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse. Oiga ese detalle: sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas. Este pequeño tomó responsabilidad, hermanos, por la casa del Señor. Había un amor patriótico, había un celo nacional, si usted quiere llamarle. Pero este rey se preocupó por la reparación. ¿Cómo puede la mente humana adaptarse y ver una casa derruida, ver una casa dañada, ver una casa destruida y verla todo el tiempo así y quedarse igual? Recuerdan que en otro de los profetas menores el Señor les dice, recriminándole al pueblo, le dice: ustedes tienen su casa doblemente techada y mi casa está en ruinas. Ahora, esto para nosotros es una figura, hermanos. Tenemos que ser celosos del templo del Señor, que no es esto, no es este auditorio. Esta es una obra hecha por mano de hombre, de 4 paredes, ¿verdad? Cuando habla de la casa del Señor que debemos cuidar, se refiere a nuestro templo, se refiere a nuestra vida. El verdadero ministro que está buscando avivamiento tiene que velar para que el alma sea restaurada. Por eso, hermanos, de verdad que Dios bendiga a los hermanos líderes de la iglesia, a las hermanas que claman, que interceden y que buscan. Porque cuando una persona se humilla para interceder, lo que está buscando es que las grietas del alma sean reparadas. ¿Cuánta gente está pasando por conflictos terribles, hermanos? ¿Cuánta gente está sufriendo? ¿Cuánta gente está librando batallas? Y nosotros miramos solo el resultado externo, la manifestación, que a veces la gente se aleja de Dios, que se retiran, que no siguen buscando, pero poco sabemos cuál es la causa que hay de fondo. Y la mejor manera de reparar esas grietas es haciendo provisión. Y la provisión por excelencia es un espíritu de búsqueda, es un espíritu de clamor, es un espíritu de oración, para que Dios pueda tomar el control. Porque dicho sea de paso, hermanos, el único, y esto que quiero que le quede bien claro, el único que puede sanar el alma es el Espíritu Santo. Después de él no hay nadie. Ya sería psicología humana, ¿verdad? En la administración a mí no me gusta ni hurgar. Yo no soy de los ministros que pregunto: mire, ¿y por qué siente usted eso? No, pero cuénteme más. Mire, no, eso es hurgar el alma. Excepto que el Espíritu traiga luz y que nos muestre, y que digamos: el Señor me muestra que hay esto y esto y esto. Pero después no podemos hurgar, hermanos. Por ejemplo, a una persona que tiene conflictos de inmoralidad, no le podemos estar preguntando. Eso sería hurgar el alma. Pero mire qué siente, explíqueme usted qué siente y qué emociones tiene. No, eso es un asunto que no interesa. Es el Espíritu Santo el que tiene que trabajar. Por eso, mire, en el tabernáculo, usted sabe que
que habían 3 compartimientos, ¿verdad? Estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio no tenía techo. En el atrio lo que iluminaba era la luz natural del sol. En cambio, el lugar santo sí estaba forrado con cortinas y tenía techo y era bien oscuro. Entonces ahí lo que tenía que alumbrar era el candelero, la menorá, el candelero de 7 brazos, que es figura del Espíritu Santo. Ahora eso tiene que ver mucho con la administración, porque nosotros somos templos andantes. Tenemos atrio, que es el cuerpo. Tenemos lugar santo, que es el alma, y lugar santísimo, que es el Espíritu. Amén. Para poder entrar a nuestro lugar santo del alma, tenemos que tomar el mismo principio. Ahí no había luz natural, ahí no entraba la mente humana. Ahí se iluminaba con el candelero de oro, figura del Espíritu Santo. ¿Quién es el que va a mostrar las áreas que hay en el alma y que tienen que ser cambiadas? El Espíritu Santo. La tarea de un consejero, de un ministrador, tiene que ser estar en oración constante y súplica para que Dios muestre lo que haya que corregirse, las grietas de la casa que tienen que repararse para que comience una restauración verdadera. Ahora lo que me impacta de Josías es que él dijo: traigan el recaudo del pueblo y entréguenselo a los carpinteros, maestros, albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. No les pidan cuentas. Y entonces yo aproveché para hablar de la importancia de la identidad. Hermanos, la relación del líder oveja tiene que ser una relación de identidad y de confianza. Imagínese usted una oveja que no confía en su pastor. Yo en otro tiempo que era más amargado, ahora ya no soy menos, pero le decía: usted no confía en mí, vaya a otro lugar y déjeme estar haciendo perder mi tiempo. Así le decía. Ahora ya no, ahora soy más educado. Porque ¿acaso no es una verdad eso, hermanos? Imagínense a alguien que diga: ese es mi pastor, pero yo no confío en él. Eso no me inspira confianza. Eso es pérdida de tiempo, hermanitos amados, hombre. Porque tiene que haber revelación hasta en eso. Identidad. Josías dijo: denle el dinero, pero ¿y a quién le damos? ¿Y qué hacemos para llevar control? No les pidan control. Ellos son dignos de confianza. Denles el recurso y que ellos miren cómo arreglan la casa del Señor. Eso es una figura tremenda, hermanos. Porque la función pastoral no es tanto predicar. Yo diría que esa es la parte sencilla del ministerio. Yo tengo bien grabado en mi mente las palabras de un consiervo amado que aprecio mucho y que dice: la función del ministro es lidiar con la eternidad de las almas. Eso es lo que yo veo. La eternidad. ¿Dónde va a resultar el pueblo que Dios me ha encomendado? Esa es la carga que yo tengo en el corazón, hermanos. ¿Dónde va a resultar el pueblo que Dios me encomendó? No que para pasar el momento uno lo pasa, pero cuando venga el Señor, porque mire, hermano, a la gran mayoría se les olvida que el dueño de los talentos va a venir a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que te di? Por eso uno no tiene que ser flexible. Por eso uno no tiene que ser mutante en su carácter pastoral. Yo me mantengo en mi carácter porque tengo que entregar cuentas, porque tengo que darle cuentas al Señor que me amó. Pablo dice: yo anhelo presentaros delante de Dios como una virgen pura. Él muestra que tiene la responsabilidad de presentar la iglesia, pero presentarla en esplendor y en gloria. No una casa derruida, no una casa destruida, no un alma sin reparar, hermanitos amados. Hay que estar clamando entonces mucho y meterse a esa intercesión profunda para que el Señor comience a reparar y a traer sanidad al alma. Porque un pueblo que tenga salud va a ser un pueblo que tiene avivamiento. Por eso me llamó mucho la atención el significado del nombre Josías: a quien Jehová sana y a quien el Señor sostiene. Cuando estemos sanos del alma y aprendamos que el sustento nuestro proviene del Señor, muchas cosas van a cambiar, porque vamos a ser diferentes en nuestros actos, nuestra forma de caminar va a ser distinta, va a haber responsabilidad y
preocupación por las cosas del Señor. Ese es el primer punto. El segundo, que hay que procurar un espíritu ferviente ante la palabra del Señor. Dice ahí en el segundo libro de los Reyes 22:8: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Entonces, dice, viniendo luego el escriba Safán al rey, dice el verso 9, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicam hijo de Safán, a Acbor hijo de Micaías, y al escriba Safán, y a Asías siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro. Eso es tener espíritu ferviente. Solo escuchó Josías, un niño, hermanos, 8 añitos. Y a veces hay personas que dicen: al nene mejor que se quede viendo tele en la casa. Él todavía no entiende la palabra, está muy chiquito. Josías era rey a los 8 años. Y cuando oyó las palabras, imagínense aquel pequeñito, y escuchó todo lo que decía la ley, dice que rasgó sus vestiduras, porque pudo darse cuenta que el pueblo no estaba viviendo lo que demandaba ese libro. Y dijo: vayan a la vidente, a la profetisa, y pregunten por mí, pregunten por el pueblo. Y en la mañana leímos lo que pasó, que la profetisa dijo: todos los males descritos en este libro vendrán sobre el pueblo, porque han ofrecido incienso a otros dioses, porque se han ido en pos de dioses ajenos. Venía un juicio. Pero, dijo la mujer, dígale al que los envió, a ese chiquitillo de 8 años, que por cuanto tuvo esa actitud presta de arrepentimiento, todo su reinado será de paz. Y mientras él esté reinando, no verá el juicio que vendrá sobre Israel. Irá a la tumba y descansará en paz, ¿verdad? Pero después de eso, entonces se va a desatar el juicio. Pero mire cómo Dios resguardó a uno que se humilló ante la palabra. La actitud del pueblo de Dios tiene que ser, hermanitos, una actitud de humillación, una actitud de fervor. ¿Fervor en qué? Fervor en las convicciones, fervor en buscar el contenido de la palabra, fervor en la praxis, que practiquemos lo que la palabra nos pide. Recuerdan que el domingo pasado hablé de, Dios mío, ojalá que no se me haya olvidado, hablé de 3 aspectos importantes de la palabra, ¿verdad? Que había que conocerla, había que aplicarla, es el segundo, y el tercer elemento, había que compartirla. Pero ¿sabe cuál es la crisis de credibilidad que hoy está viviendo la sociedad? Es que muchos comparten un evangelio que no han podido vivir, un evangelio que no se ha hecho práctica todavía. Entonces, si no hay praxis, si esa palabra no se ha vivido, ¿cómo la vamos a compartir? Sería trasladar conocimientos. Decía el hermano fundador de nuestra misión, decía: no vayamos a hacer solo como loros repite cuentos, decía él. El lorito repite lo que se le enseña, ¿verdad? Buenos días y buenos días, y de repente aprende a hablar el loro: buenos días, pero él no sabe lo que está diciendo. Él solo repite, pero no entiende lo que dice. ¿Me explico? ¿Cuántos habrá predicando un evangelio que no conoce? Pero mire cuando la palabra impacta, como impactó a Josías, que rompió sus vestiduras, hermano. Ese era un acto de mucha humillación. Despedazó sus vestiduras en señal de arrepentimiento. Reconoció que el pueblo había transgredido, que no había vivido la palabra. Y eso lo llevó al tercer elemento importante en un avivamiento, que es tomar decisiones firmes en el Espíritu. Que seamos personas que promueven un evangelio
que no excluye, sino que es inclusivo. Dice en el segundo libro de Reyes, ahora que el capítulo 23, avancemos un capítulo más. Lo voy a buscar acá junto con ustedes. Segundo libro de los Reyes, capítulo 23 y versículo 1. Entonces el rey mandó a reunir con él, ¿a quiénes mandó a reunir? A todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová. ¿Con quiénes subió? Con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Entonces estas decisiones firmes tienen que ir en el sentido que todos participemos del conocimiento de Dios. Todos, eso se repite, ¿verdad? Todos los ancianos, todos los líderes, todo el pueblo, todos. Tenemos que entrar a esa dimensión en la que todos participemos y tomemos ese espíritu, hermanos, ferviente de la palabra del Señor. ¿Con qué intención cree usted que hizo esto el rey Josías? Mire qué lindo es leer esto, el versículo 2. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. ¿Para qué los convocó todos Josías? Para leer. Y leyó, dice, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Versículo 3. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. ¿Qué le parece? Todo el pueblo impactado por la palabra del Señor. Ese es un verdadero avivamiento, hermanos. Un compromiso de responsabilidad en el que todos sintieron la necesidad apremiante de hacer vida a aquella palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz. Pero hermanos, puede uno ser engañado hasta por el mismo uso y caer en lo que se conoce como tradición, que para mí es la puerta grande que nos lleva a la religiosidad. Y solo leer y no entender lo que leemos, o solo saber y no vivir y practicar lo que la palabra nos demanda. La escritura bendita tiene demandas de Dios, contiene exigencias divinas. No es solamente una sugerencia, hermanos. La Biblia nos da órdenes y mandamientos. Y cuando tomamos la palabra bajo ese espíritu y sabemos que el Señor nos está hablando, tenemos entonces, hermanos, que poner en práctica lo que la palabra nos dice. Hay cosas que parecen tan elementales, pero créanme que Dios habla. Recuerdo que en una ocasión fuimos a una aldea lejísimo, hermanos, de San Marcos, que me invitaron a predicar. Me acompañó un hermano de la iglesia. ¿Cómo nos costó llegar? Porque era un lugar muy lejos y de difícil acceso, hermanos, dada que había un buen vehículo, y logramos llegar a ese lugar, ¿verdad? Y mire, hermano, llegamos, los hermanos todavía estaban cocinando y el pastor me dijo: bienvenido, hermano pastor. Lo saludé y nos identificamos. Y digo: ay, disculpen, hermanos, vieran que tuvimos una demora, dijo, con los alimentos. Les pido disculpas, pero ya pronto les vamos a servir. Ya era bastante tarde, ¿verdad? Y en esa premura, yo estoy seguro que la comida ni siquiera la cocieron bien. Se miraba y se sentía que no estaba bien cocida, ¿verdad? Lo hicieron de emergencia.
Y bueno, estábamos en el ínterin y abrimos la palabra con el hermano que me acompañaba. Y lo primero que leímos fue, en una versión popular: cuando los inviten a un lugar, coman todo lo que pongan delante de ustedes. Así dice textualmente. Cuando los inviten a un lugar, pongan todo o coman todo lo que pongan delante de ustedes. Híjole. Y al ratito, hermanos, pasen a la mesa. Y nos pasaron el caldito, se miraba crudo, hermanos. Pero el Señor nos había dicho: coman todo lo que les pongan. Bueno, nos comimos todo. Pero dijo el pastor: ¿les gustó? Dijo el caldito: sí, hermano, les vamos a dar otro plato. Ay, Dios mío. Pero dijo el Señor: coman todo. Yo solo le dije: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu y cuerpo. Amén. Bueno, fue de bendición, no me hizo mal, para la honra y gloria del Señor, ¿verdad? Dios se movió de una manera poderosa, increíble. Pero miren en qué detalles tan prácticos la palabra de Dios es luz. Es que este bendito libro, créanme, hermanos, que este libro habla. ¿Cuántos creen que este libro habla? Pero ¿de qué serviría que el libro bendito hable si nosotros no lo practicamos? El desafío que Dios nos está planteando es que entremos a un avivamiento en el que pongamos por obra la palabra de Dios. Que tomemos preceptos, si usted quiere pequeños, que le digamos: Señor, yo voy a vivir esto, lo voy a practicar. Señor, aunque me cueste, yo voy a practicar lo que tu palabra me pide. A veces Dios nos mete a cosas tremendas. A Pedro le dijeron: cuando eras joven tú ibas a donde querías, pero cuando madures, otro te ceñirá, hablando del Espíritu Santo, y te llevará a lugares a donde tú no quieres ir. Y eso se cumplió. Mire, cuando estaba Pedro orando allá en el libro de los Hechos, y vino aquel éxtasis donde él vio un lienzo blanco y vio toda clase de reptiles, cuadrúpedos, y la voz divina le dijo: Pedro, mata y come. Y brotó la religiosidad de Pedro y le dice a Dios: jamás he comido cosa inmunda. Mire cómo es la religión, hermano. Pedro, le dice Dios, mata y come. Y le dice: jamás he comido nada inmundo. Y le dice el Señor: no llames inmundo lo que yo he creado. ¿Y sabe por qué le dio esa experiencia? Porque al rato empezaron a llamar a la puerta y le dijeron: hay un personaje llamado Cornelio que quiere que vayas a su casa. Si el Señor no le da a Pedro esa visión y le dice: no llames inmundo lo que yo he creado, le aseguro que Pedro no va a visitar a Cornelio. Porque en la mente judía había menosprecio para los gentiles. Eran considerados peor que los perros, dice. Pero cuando Dios le mostró esa visión y le dijo: no llames inmundo lo que yo he creado, dijo Pedro: bueno, te voy a tener que ir. Y lo sorprendió Dios a Pedro, hermanos. Porque empezó Pedro y tal vez de mala gana sacó su bosquejo y les empezó a hablar. Tal vez de mala gana, pienso, ¿verdad? Se vale pensar en el evangelio. Y empezó a hablar y dice que mientras estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y empezaron a hablar en otras lenguas, para que Pedro no dijera: qué mensajón el que me eché, ¿eh? Ni había terminado hablando, estaba cuando ¡pum!, cayó el Espíritu Santo. Dios le mostró que él quería hacer una obra de transformación en aquel hombre. Y ahí se cumplió, de que el Espíritu Santo lo llevaría a lugares donde él no quería ir. Hermanitos amados, ¿cuántas veces Dios nos ha desafiado a que perdonemos a quien nos ha hecho daño y no lo hacemos? Ay, no, es que yo no puedo. Pero no dice la palabra que perdonemos, pues, y que amemos a nuestros enemigos. Ah, sí, pero yo no puedo. Eso dice la Biblia, pero la Biblia es la Biblia y yo soy yo. Recuerdo a una persona que le hablaron del perdón y le dijeron: mire, el padre perdonó aún viendo el crimen atroz contra su hijo, lo asesinaron. Sí, dijo, pero yo no soy Dios. Si Dios perdonó, bueno, él será Dios, yo no soy Dios. Es que somos cuerudos en el alma, hermanitos amados. Pero para que haya avivamiento, Dios no nos pide, Dios nos exige que amemos a nuestros enemigos. Ese es el evangelio práctico, por darle un ejemplo, pues. Pero cuántas otras cosas habrá que el Señor nos está demandando.
Y cuando nos sometamos a la palabra y figurativamente rasguemos nuestros vestidos como lo hizo Josías y caigamos de rodillas en obediencia ante la palabra del Señor, entonces vamos a empezar a ver el verdadero avivamiento, la transformación que va a ser, dicho sea de paso, de carácter individual. El avivamiento colectivo puede ser de dudosa procedencia, pero cuando cada uno de nosotros esté avivado, mostrando temor reverencial a la palabra, como dice Habacuc, oí la palabra de Jehová y temí. Cuando eso aparezca, podemos decir que estamos en avivamiento. Y van a venir etapas nuevas, van a venir etapas de gloria, van a venir cosas que ojo no ha visto y que oído no ha escuchado y que no han subido siquiera a corazón de hombre, porque va a ser una etapa nueva en el sentido llano de la palabra, que va a traer avivamiento espiritual. La iglesia necesita empoderarse de ese avivamiento y poder darle un aliciente al mundo, hermanos. Poder decirles que Cristo tiene poder, que la sangre del Señor es poderosa. ¿Cuántos creen que la sangre del Señor es poderosa? Por eso lo felicito que está usted acá. Estamos en riesgo. En Huehuetenango el riesgo de contagio por COVID no ha terminado. Creo que estamos todavía en alerta roja, ¿verdad? Hay riesgo. Y yo sé que hay que ser prudentes y lo felicito a usted porque es prudente. Los protocolos se han respetado. Pero más allá de los protocolos, yo sí creo con todo mi corazón que la sangre de Cristo nos guarda y nos protege y nos libra de todo mal. Dele palmas al Señor si usted lo cree. Más allá del protocolo, esa sangre bendita que ha sido rociada. Y es que mire, hermano, es lógico pensarlo. Esta mañana la sangre de Cristo está siendo rociada. Es la aspersión de la sangre, ¿verdad? Que no podemos ver, pero el Señor está rociándonos con su sangre. Ahora imagínese usted por un instante y véase bañado con la sangre de Cristo. ¿Qué demonio se va a acercar? ¿Qué poder de tinieblas se va a acercar para hacerle daño? Si ahí está la sangre que fue derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Sangre que todo lo puede. Amén. Pero eso hay que creerlo. Esa es la convicción que debemos tener en el avivamiento. Hay que creer lo que la palabra enseña, afianzarnos de la promesa y echar mano entonces de todas las delicias que Dios ha dispuesto para su pueblo. Entonces, hermanitos amados, la palabra es elemento fundamental para traer avivamiento. Llenémonos de la palabra, aprendamos la palabra, estudiemos la palabra, vivamos la palabra, por sobre todo, compartamos la palabra, y entonces vamos a ver cómo se prende esa llama del grande avivamiento. Yo creo, y lo he predicado por años, los hermanos que han caminado conmigo conocen la doctrina y saben que he hablado de un avivamiento final, que va a ser el avivamiento previo a la manifestación del Señor Jesucristo. Creo que estamos ya en esa recta final donde Dios va a provocar un avivamiento grande por pura misericordia, donde el que va a ser alcanzado será alcanzado y el que no, pues se perdió la oportunidad. Anhelemos ese último y grande avivamiento, pero sobre todo enamorémonos de la palabra de Dios para que estemos nosotros avivados todos los días que nos quedan sobre la faz de la tierra.